Hola, ¿qué tal? Te saluda Octavio Rubio y ahora que ya tienes el material necesario para poder trabajar, es importante que te dé un par de recomendaciones y de datos extra para que puedas sacarle el máximo provecho. Primero lo más importante y es cómo se leen estas rutinas. Muy bien, primeramente tienes que fijarte en la parte superior del documento en donde está el nombre de la rutina y cuál es el enfoque. En este ejemplo que te estoy poniendo sería la rutina C con un enfoque principal en piernas. Aunque las rutinas sean de cuerpo completo, es cierto que sí le estoy dando un enfoque un poco mayor a ciertos movimientos según el día y según la rutina. Después tenemos este pequeño recordatorio de que debes de hacer siempre un calentamiento articular, aunque sea de unos 4 a unos 8 minutos dependiendo qué tan intensa vaya a ser la rutina. Y ojo, esto es importante, yo te voy a poner siempre números, pero son de referencia. Si yo te pongo de 10 a 15 repeticiones, tú tienes que medir cuánto peso le vas a poner, qué variante del ejercicio vas a hacer para que la dificultad te permita llegar a ese rango. No sirve de nada que yo haga de 10 a 15 repeticiones solamente porque dice la rutina, pero a la hora de hacer el ejercicio ni siquiera me estoy esforzando, estoy eligiendo una variante muy fácil, estoy levantando un peso que casi no me cuesta, nada más porque quiero cumplir con el ejercicio. Al final del día tú tienes que elegir el peso, la variante y la dificultad que te permita llegar a ese rango de repeticiones con un esfuerzo importante. Al final tú decides qué tanta intensidad le quieres poner y qué tanto te quieres esforzar. Y en cuanto al calentamiento, también es importante que trates de realizar movimientos similares a los que vas a realizar en la rutina. No nos sirven los entrenamientos estáticos porque lo que queremos es empezar a utilizar las articulaciones, activar los músculos para evitar lesiones. Y ahora sí traté de hacer la estructura lo más clara posible, así que vamos a empezar. Primero tenemos la pestaña del ejercicio, en donde yo obviamente te voy a enlistar todos los ejercicios que vas a hacer. Pongo estas letras para identificarlos más adelante, pero el punto es que ahí está el nombre del ejercicio que vas a realizar. Después tenemos la pestaña de series, que no es más que el número de series o de veces que vamos a repetir el ejercicio. Igualmente esto es opcional a cada quien. Yo te puedo poner 3, pero si tú quieres sacar una cuarta porque sientes que es necesario o quieres dejarlo incluso en 2, si es que ya estás muy agotado, pues entonces hazlo, no pasa nada. Después tenemos la pestaña de repeticiones, que no es otra cosa más que lo que ya te dije, es opcional. Al final del día, si tú quieres hacer 8 repeticiones muy pesadas o muy intensas, también está bien, pero el punto es que elijas el rango que elijas, te cueste trabajo llegar al número, que no sea nada más por cumplir. Y por último viene la pestaña del descanso entre series, es decir, no entre ejercicios, sino entre cada serie que hagas de un ejercicio, dejar más o menos 1 minuto a 1 minuto y medio de descanso. Te vas a dar cuenta de que en prácticamente todas las rutinas es la misma cantidad de descanso, entre 1 minuto a 1 minuto y medio. Esto cambiaría solamente si el enfoque fuera distinto. Si fuera de fuerza, haríamos series más pesadas, con menos repeticiones y más descanso. Y así sucesivamente, si queremos hacer series más intensas, con menos peso, elegiríamos descansos más cortos para que la rutina no se alargue tanto y podamos acumular suficiente trabajo con poco peso. Y bueno, posteriormente entre cada sección de ejercicios viene un recordatorio de que debes de tomarte un descanso de 2 a 3 minutos entre ejercicios, porque el descanso entre series suele ser más corto y el descanso entre ejercicios tiene que ser un poco más largo para lograr recuperarte y poder entrenar correctamente. Y bueno, al final tenemos una pequeña sección de cardio donde yo te pongo entre 1 o 2 ejercicios, porque tampoco es recomendable que nos excedamos con el cardio. Y más bien en este punto del cardio lo que yo te recomiendo es checar, en lugar de repeticiones, es el tiempo que te tardas, porque por ejemplo es un poquito complicado contar 20, 30, 40 saltos de cuerda, o sea, puede que eso nos cueste mucho trabajo o que a algunos se les haga muy fácil. Entonces lo que yo recomiendo más bien es tomar el tiempo. Harás 2-3 minutos de cardio, todas las repeticiones que tú puedas y las que creas convenientes. Y la parte de abajo es para que tú te identifiques qué ejercicios te estoy indicando. Es decir, por ejemplo, si el ejercicio A son flexiones inclinadas o regulares, en la parte de abajo, en la zona del recuadro que tiene una letra A, vas a ver el ejemplo del ejercicio. Obviamente que si tú tienes alguna duda específica de cómo se hace un ejercicio, me puedes contactar, me puedes mandar mensaje, porque hay algunos ejercicios que tal vez son un poco más complejos o que tal vez por el nombre tú no reconozcas. Entonces me puedes indicar y yo te puedo mandar referentes, ya sea con ejemplos míos o con ejemplos de otras personas. Así que lo importante sería que antes de realizar tus rutinas, checaras los ejercicios para que veas cómo se hacen y no tengamos interrupciones ya estando en la rutina.
Y bien, ahora que ya entendiste más o menos cómo se leen las rutinas, vamos a hablar un poquito de tu planeación mensual. Y todo esto, volvemos a lo mismo, es opcional. No tienes que hacerlo estrictamente así, pero es lo que yo recomiendo. En este caso tienes 5 rutinas distintas. El punto es que dejes más o menos entre 1 a 2 días de descanso entre entrenamientos. Y ojo, este es un punto muy importante que yo definitivamente te lo recomiendo. Y es que te tomes medidas e incluso te tomes fotografías de tu punto de inicio. Esto para tener un referente a largo plazo, porque es obvio que en este primer mes muy probablemente no veas un cambio físico externo grande, porque como ya lo hemos dicho antes, los cambios físicos no toman 2-3 meses, los que realmente cuentan toman muchos meses e incluso años. Así que es importante que te tomes medidas de zonas como por ejemplo los brazos, la zona abdominal, la espalda, las piernas, etcétera, etcétera, y que te tomes el peso. Principalmente yo recomendaría que fuera un día por la mañana antes de desayunar, si tienes la posibilidad, si no, no pasa nada, pero esto nos sirve para que tengas un referente. Otro punto que es muy importante, que también creo que ya mencioné en su momento, pero es que es obvio que esto tiene que ir acompañado con un plan de dieta. No te va a servir de nada si no tienes un plan de alimentación que vaya acorde a tus objetivos. Si quieres aumentar masa muscular, tienes que comer de manera adecuada. Si quieres bajar de peso, tienes que comer según ese objetivo. Y para eso te recomiendo que igualmente visites a un especialista, a un nutriólogo que te pueda dar un plan personalizado. Y finalmente, ¿cuánto tiempo puedo hacer estas rutinas o cuánto tiempo me es útil este programa? Bueno, como ya te dije, yo lo tengo planeado para que sea más o menos de un mes, incluso mes y medio. Realmente al esta rutina ser de cuerpo completo, te son útiles todo el tiempo. Sin embargo, pues obviamente me gustaría que te tomaras más o menos un mes, mes y medio de hacer estas rutinas para que puedas ver un progreso. Si por ejemplo haces la rutina pero no logras terminarla del todo o no sacas las repeticiones que yo te estoy indicando, lleva un registro y probablemente el próximo mes ya puedas cumplirlo. Y por eso siempre es importante tener más bien el punto de la disciplina. Yo sé que a veces puede ser un poco tedioso, pero al final del día así es esto. El entrenamiento se basa mucho en repetir y repetir y repetir movimientos hasta que los perfeccionemos, y eso puede tomar años. Entonces es importante que sepas que esta rutina te puede servir en prácticamente cualquier momento según la circunstancia, pero yo te recomendaría que la tomaras entre 1 a 2 meses aproximadamente. Pero bueno, ahora que ya tienes un poco más de información, espero que todo haya quedado claro y que puedas aprovechar al máximo tus rutinas.